Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a terminar de realizar a Tanjiro. Vamos en esta ocasión a realizar los aretitos de Tanjiro, el abrigo y estos detallitos que nos hacían falta de su calzado. Eh, Sería el último tutorial para realizar a Tanjiro. Espero que les esté gustando. Sigan por favor en el canal. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Activen la campanita y den like. Vamos a seguir teniendo sorpresas muy bonitas, así es que deben estar ustedes muy pendientes. Mándenme sus comentarios son bien importantes para mí, me ayudan a tomar decisiones para ver qué proyecto sigue y bueno, yo siempre los tomo en cuenta y siempre los leo. Y compartan el canal con todo el mundo, con sus amigas, con su familia, redes sociales, grupos de tejedoras, etcétera. Compartan, por favor. También pueden ir a formar parte de Cometa Crochet en Facebook. Eh, Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. En la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Sin más por el momento, comenzamos con el último tutorial. Miren, para hacer el abrigo vamos a tomar nuestra hebra de color verde. Vean, vamos a hacer un nudo, envolvemos nuestro dedo de esta forma y vamos a hacer un nudo. O de la forma que ustedes sepan hacerlo. Hay muchas formas de hacer este nudito. Muy bien, voy a realizar ahora 50 cadenas. 1, 2, 3, 4. Voy a realizar esas cadenas. Muy bien, miren, aquí ya realicé las 50 cadenas, así fue como quedó. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer otras dos cadenas, perdón, una cadena más para subir la labor. Muy bien, y lo que voy a hacer ahora, voy a hacer 5 puntos en color verde. Aquí, ahí está, miren, ya los hice bien rápido. El último punto de estos 5 que acabo de hacer, lo voy a realizar en color negro. Vean. Aquí introduzco el color negro y este sería para finalizar el punto número 5 en color verde. Voy a tomar tanto la hebra de color negro como la verde para irla perdiendo mientras voy tejiendo. ¿Ven? Y ahora voy a realizar 5 puntos bajos en color negro. Amigas, es un tanto engorroso, si se puede decir. Si ustedes ya tienen experiencia en hacer estos cambios de color, no se les va a dificultar. No es difícil, pero es un poquito engorroso por los cambios de color. Pero pues es necesario hacerlo, ya que el abrigo de Tanjiro lleva estos cuadritos, así es que es necesario hacerlo. El resultado final vale mucho la pena, así es que tengan paciencia y anímense a realizarlo. Miren, aquí ya voy por el último punto en color negro. Así es como va a quedar, pero vamos a recordar que este último punto no lo vamos a terminar en negro, sino en verde, porque aquí vamos a hacer otros 5 puntos en color verde. Aquí ya nada más es de tomarlo, miren. Como ya lo veníamos, digamos, arrastrando, digámoslo así, lo fuimos perdiendo mientras tejíamos, pues ahí ya está listo nada más para que lo tomemos. Terminamos el último punto de color negro con el color verde y ahora vamos a realizar 5 puntos en color verde, aprovechando para ir arrastrando esa hebra negra que la vamos a seguir ocupando. Aquí hago 1, 2, 3, sigo aprovechando para perder la hebra en color negro, 4 y 5. Bueno, recordemos que este último punto de verde no lo vamos a hacer en color verde, así es que ya ahora voy a terminarlo en color negro. Y voy a hacer ahora otros 5 en color negro, otros 5 en color verde. Aquí voy otra vez con el color negro. Al finalizar no termino el quinto punto
del color negro porque lo voy a terminar en verde. Y repito, así nos vamos a ir 5 en color negro y 5 en color verde hasta finalizar la vuelta. Muy bien, miren, aquí ya quedó, aquí me quedan los últimos 5 puntos. Aquí no tiene caso que siga yo arrastrando la hebra, la voy a soltar ahí, la de color verde, y solo voy a terminar en el color negro. Aquí ya terminé el último punto de verde en negro. Voy a hacer estos 5 últimos puntos en color negro. Voy a dejar aquí esta hebra verde. No tiene caso que la arrastre hasta el final. Ya van a ver ustedes por qué. Y voy a realizar los 5 puntos en color negro. Ya los realicé, vean. Al final hago una cadena para levantar mi labor. Giro y voy a hacer 5 en color negro. 1. Por eso les decía que aquí no tenía caso arrastrar la hebra hasta el final. Esa hebra que ven ahí colgando es la del inicio, cuando hicimos las cadenas. Porque pues aquí lo vamos a terminar en negro, no tiene caso. Miren, en el revés vamos a hacer de otra manera. También vamos a terminar el último punto en el color que nos correspondería seguir, pero vamos a pasar la hebra, en este caso la de color negro, hacia adelante, y ahora sí vamos a tomar la hebra de color verde con la que vamos a finalizar el último punto de negro. ¿Vieron? Es lo mismo. Miren, lo voy a hacer de nuevo. Vamos a hacer ahora los 5 puntos en color verde. Igual que en la otra, el quinto punto lo van a terminar con el color que nos corresponde seguir, que sería, por ejemplo, aquí en negro. Aquí van 4 puntos, aquí va el quinto. Este lo voy a terminar en color negro, pero primero voy a pasar esta hebra de color verde hacia acá adelante. Por ahora no la voy a ocupar. Tomo la hebra de color negro y con esta voy a continuar. Nos va a quedar esta hebrita que ven aquí, miren. Aquí. Procuren no jalar demasiado para que no se les vaya a fruncir, miren. Si jalan demasiado, se les puede fruncir y se va a ver feo. Entonces procuren que quede del mismo tamaño de los 5 puntos, y miren, y para que no se les jale. Y ya voy a realizar aquí con los 5 puntos en color negro. Les repito, no es nada difícil, es la cosa más fácil del mundo, solo que pues sí es un poquito engorroso por los cambios de color. Pero también repito, pues el abrigo de Tanjiro es en cuadritos, ¿sí? Tal vez ustedes tengan otra manera más fácil de hacer cuadritos, pues ahí me avisan, ¿no? Miren, pasamos esta hebra de color negro hacia adelante, tomamos la de color verde y con esta vamos a terminar estos 5 puntos en color negro. Traten, repito, de no jalar demasiado, más vale que quede un poco más flojito a que quede apretado y que se vaya a jalar. Y aquí terminamos este último puntito de color negro con la hebra de color verde. Ahí está, miren. Y vamos a continuar así hasta finalizar la vuelta. Miren, así es como nos habrá quedado al finalizar la vuelta. Miren, aquí como empezando la vuelta que sigue, vamos a empezar con el color negro, ya vamos a hacer cambio de color. El último punto lo vamos a finalizar con color negro. Y hacemos una cadena para levantar la labor, giramos y vamos a comenzar a hacer otra vez lo mismo. Nada más que ahora vamos a hacer ya el cambio de color para que vayan formándose los cuadritos. Miren, ahí vamos, ahí vamos, amigas. Yo sé que es engorroso, si no tienen mucha experiencia es un poco engorroso, pero vale mucho la pena porque el resultado final es muy, muy parecido al abrigo de Tanjiro. Así es que vale mucho la pena. Miren, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer aquí, antes de empezar la otra vuelta, vamos a tomar esta hebra de color verde, la vamos a pasar hacia acá arriba, ¿ven? Para irla perdiendo conforme vamos avanzando en la labor. La toman bien, miren, de esta forma, y vamos a hacer nuestros 5 puntos bajos, pero ya en color negro, ¿ven? Tomen bien la hebra, miren, voy a hacerlo de nuevo para que no quede duda. Va a quedar hacia acá arriba. La verdad es que no se nota,
Ya con la labor no se nota. Jalen lo suficiente, pero no demasiado para que no la labor no se vaya a ver extraña. Y vamos a hacer ahora sí los 5 puntos bajos, miren. Vamos a ir arrastrando esa hebra verde conforme vamos avanzando con el color negro. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sabemos que el último lo vamos a hacer con el color contrario. Así es que aquí, como ya lo fuimos arrastrando, es muy fácil simplemente cambiar el color. Y vamos haciendo nuestros 5 puntos bajos ahora de color verde. Arrastrando al mismo tiempo el color negro para que cuando tengamos que utilizar el color negro, oigan, es difícil, no iba aquí, es que es difícil trabajar el negro, no se crean. Yo siempre les digo, traten de trabajar cuando es color negro, sobre todo, algún color oscuro, pero sobre todo negro, de día, de preferencia de día, y aparte acérquense una lámpara para que no forcen su vista y no les cueste trabajo, porque sí, sí es difícil trabajar con el negro, ¿eh? Muy bien, aquí ya estoy en el último punto, voy a hacer mi cambio de color a color negro, vean. Y voy a ir arrastrando el color verde. 1, 2 y así, miren amigas, así vamos a ir haciendo los cambios de color conforme nos lo vaya pidiendo la labor hasta uno verde y uno negro, uno verde y uno verde, 2 vueltas en color de un color y las otras 2 vueltas del otro color. Miren, lo que vamos a hacer ahora, vean, hice 10 cambios de color. Si los cuentan de abajo hacia arriba van a ver 10 cuadritos. Van a ver 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón. Son 8. Ustedes midan a su Tanjiro, ¿eh? Ustedes mídanlo y del tamaño que a ustedes les guste. Tanjiro no tiene muy largo el abrigo. Ustedes mídanlo. Yo le hice aquí 8 cambios. Miren, lo que vamos a hacer aquí para iniciar, vamos a iniciar como normalmente lo hacemos, pero en lugar de trabajar en el primer punto, nos vamos a saltar al siguiente. Entonces nos van a quedar ya solo 4 puntos en color verde. Vamos a comenzar a hacer las disminuciones para irle dando forma al abrigo. Repito, se saltan el primer punto, realizan hasta el segundo realizan el primer punto bajo, entonces ya solo van a ser 4 en color verde. Ya saben que al final hacemos el cambio de color. Ahora vamos a hacer en color negro. Aquí como todo, como lo venimos haciendo, lo vamos a hacer ahora también. A ver. Ay, aquí no sé qué hice. Muy bien, miren, lo que vamos a hacer ahora va a ser 1. Aquí ya hicimos el cambio de color a color negro. Hicimos 4 en verde. Aquí van 2 en negro. 3. Y vamos a hacer lo mismo. No vamos a trabajar en el siguiente punto. Aquí no. Nos vamos hasta el que sigue y ya vamos a tener también 4 en color negro. Pero aquí como ya es el final de la vuelta, miren, así es como vamos a tener. Aquí habremos hecho ya una disminución al inicio y otra al final. Muy bien, vamos a girar nuestra labor. Ya como les digo, como lo veníamos haciendo normalmente, y vamos a hacer la vuelta de revés. Bien, ya hice aquí la vuelta de revés. Miren, lo que vamos a hacer otra vez como veníamos trabajando normalmente. Levantamos la hebra de color verde, vamos a comenzar a trabajar con el color negro y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a saltar el primer punto, vamos a trabajar hasta el que sigue. Teníamos 4 puntos, ahora solo nos van a quedar 3. 1, 2 y 3. Lo terminan en verde, amigas. Vale mucho la pena lo que estamos haciendo. Le acabas
como que entendiendo, ya después no es tan difícil, ¿eh? Miren, aquí ya cambio a color verde. Como hicimos todo lo demás, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 1, 2, nos saltamos un punto, nos vamos a no, nos vamos hasta el que sigue y tenemos ahora 3 en color verde. Los cambios de color como corresponda. Vamos ahora a hacer el revés, como ya sabemos hacer las vueltas de revés. Lo realizo y regreso. Muy bien, una vez más vamos a hacer otra disminución de cada lado. Al final nos van a quedar 2 puntitos en negro y 2 puntitos en verde. Igual, se saltan el primer punto y se saltan el último punto. Muy bien, miren, así es como nos quedó. Así es como nos quedó, amigas, pero vamos a hacer otras 2 vueltecitas. Tenemos 2 puntos en verde y 2 en negro. Haciendo los cambios de color correspondiente, vamos a hacer 2 vueltas más sin aumentos y sin disminuciones. De todas maneras, vayan midiendo a su Tanjiro para que el abrigo le quede perfectamente. Y así es como va a quedar. Al final simplemente hacemos un nudo y cortamos la labor. Estas hebritas las vamos a dejar pendientes para un poquitito más adelante. Y miren, es de esta manera como nos habrá quedado, amigas. ¿Sí? Muy bien, vayan midiendo de todas maneras ustedes a su Tanjiro para que les quede perfecto. Muy bien, miren, vamos a continuar ahora. No vamos a trabajar en estos 5 puntos. Miren, les decía que en estos 5 puntos no vamos a trabajar, nos los vamos a saltar. Van a ser parte de la manga del abrigo. Vamos a tomar nuestra hebra de color negro, que es con la que nos tocaría trabajar. La introducimos de esta forma y vamos aquí a jalar la hebra y vamos a hacer un punto bajo. Aquí va un punto bajo, amigas. Ahí está. Nos vamos a saltar un punto porque aquí vamos a hacer una disminución. ¿Ven? Aquí no vamos a trabajar, nos vamos hasta el punto que sigue y vamos a hacer 4 puntos en color negro. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, voy a cortar la hebrita que sobró. Es la hebrita que sobró, no vayan a cortar toda la hebra, esta es solamente la que sobró. Miren, vamos ahora a tomar con la hebra de color verde. Con esta vamos a terminar el punto, como lo hemos venido haciendo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos que corresponden, porque nos corresponde ahora el color verde. Si necesitan ir pausando, todo lo que ustedes necesiten ir pausando, está bien, Les repito, no es difícil. Vayan, si dicen, ay, no le entiendo, no, vayan realizándolo junto conmigo y conforme van avanzando les va a quedar bien claro. Yo siento que está muy fácil, no es difícil de entender, pero a veces, bueno, a mí me pasa que hasta que lo pongo en práctica es cuando ya entiendo. Hay cosas, ¿no? Que hasta que lo pones en práctica lo entiendes bien. Entonces no tengan miedo de realizarlo, está bien fácil. Un poco engorroso, sí, por los cambios de color, pero está bien fácil. Y les repito, el abrigo de Tanjiro es así, de 2 colores, así es que pues vale la pena para lograr el objetivo de que se parezca el abrigo. Aquí vamos a hacer otro cambio de color a color negro. Pues a estas alturas ya todo lo que hicimos ya sabemos hacerlo muy bien. Miren cuántas vueltas hemos realizado. Así es que sabemos hacerlo ya muy bien. Muy bien. Seguimos adelante. Aquí, a ver, no, yo ya iba a hacer
la disminución, pero todavía no, seguimos. Muy bien, aquí vamos a cambiar a color verde. En este punto, ahora sí vamos a hacer la disminución. Vamos a hacer solo 4. Miren, 1, 2, 3. Ahora sí me salto un punto y en el que sigue voy a hacer un punto bajo. Ahora sí. Como ven, ya hice disminuciones de ambos lados. Aquí no vamos a trabajar. Vean. Este verde es como el negro de acá. Más adelante vamos a hacer lo mismo que hicimos en este extremo. Espérenme, déjenme acomodar esto para que ustedes puedan ver bien. Miren. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá más adelante. Más adelante. Aquí. Y miren, aquí donde nos quedamos ahora voy a hacer los puntos del revés. Así como nos toca del revés. Hasta aquí, hasta aquí. Recuerden que aquí no vamos a trabajar. Entonces vamos a hacer los puntos, todo esto, hasta llegar aquí. Los voy a realizar. Muy bien, miren, aquí ya realicé los puntos del revés. Lo que voy a hacer ahora, aquí al inicio, que me tocaría trabajar ahora en verde, me voy a saltar un punto, me van a quedar 3 puntos en color negro. Y al final voy a hacer lo mismo. Me voy a saltar 3 puntos acá al final, en el que me tocaría acá en negro. Aquí donde está el verde ahora sería negro. Me voy a saltar 3 puntos, un punto, y me van a quedar 3 acá en el verde del inicio y otros 3 en el negro acá final. Voy a realizar eso y regreso junto con el revés. Miren, aquí ya lo realicé. Ahora ya solo, como les decía, me quedan acá 3 puntos al inicio y 3 al final. 3, 5, 5 y 3. Voy a hacer otra vuelta de disminuciones. Aquí al inicio me tienen que quedar 2 puntos, 5, 5 y 2. Aquí miren, otra disminución al inicio, esto es igual, otra disminución al final y luego algo las de revés. Muy bien, una vez que hayamos realizado esas disminuciones, haremos otras 2 vueltas más sin aumentos y sin disminuciones. Miren, ahora de este lado vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Lo mismo, amigas. Vamos a comenzar con el color. Miren, estas disminuciones que hicimos aquí las vamos a hacer también aquí, de este lado. Vamos, recuerden que no vamos a trabajar. Aquí vamos a comenzar haciendo una disminución. Nos van a quedar 4 puntos en color negro. Bueno, en el color correspondiente, que sería ya el verde. Luego nos vamos a pasar acá. En el color correspondiente hacemos una disminución al final. Nos van a quedar aquí 4 puntos. Y después hacemos el revés. Nos vamos de revés. En la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución nuevamente al inicio. Aquí nos van a quedar 3 puntos en el color correspondiente. Hacemos otra disminución acá, nos van a quedar 3 puntos y hacemos el revés. Después volvemos a hacer una disminución en cada lado, nos van a quedar 2 puntos. Y después vamos a hacer otras 2 vueltas sin aumentos y sin disminuciones. Espero que quede claro, amigas. Nos va a quedar algo así como ven en la imagen también de este lado. Miren, lo que hice ahora ya, aquí ya cosí el chalequito, quedó como un chalequito, ¿ven? Ya lo cosí de este lado, simplemente lo vamos a voltear para que el derecho quede hacia adentro, miren, para darle unas puntaditas aquí arriba. Quedaron un montonal de hebras. Es normal, amigas, por los cambios de color y todo. Esas las vamos a ir perdiendo poco a poquito, ¿eh? Por lo pronto vamos a coser esta parte del chalequito. Miren, aquí vamos a coser esta parte del chaleco. Fuerte, 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 fuerte. Solo van a hacer unas 3 o 4 puntaditas, porque pues que está muy pequeñita esta parte del chalequito y vamos a aprovechar para perder todas estas hebras. Miren, así es como nos habrá quedado. Aquí ya le hice también una manguita, pero para que vayan viendo cómo va quedando. No se vayan a desesperar, tanto cambio de color es complicado, pero vale mucho, mucho la pena. Miren, lo que vamos a hacer ahora aquí en esta parte
de el abrigo en el punto que ustedes quieran acá abajo. Traten de que sea el punto más central de aquí, de esta parte de abajo. Vamos a introducir el crochet y vamos con nuestra hebra de color verde o negro, como ustedes quieran. Yo lo hice con el verde, puede ser con cualquiera de los dos. Vamos a introducir el crochet y vamos a hacer un punto bajo. Este punto bajo va a ser solo para subir la labor. Así. Y lo que vamos a hacer alrededor del todo el contorno de aquí de la manguita, vamos a sacar 20 puntos bajos. Miren. Ahí va 1, 2, 3. Van a sacar 20 puntos bajos aquí, amigas. Van a ir aprovechando para perder esa hebra y van a sacar los 20 puntos bajos. Ahora vuelvo. Miren, aquí ya hice los 20 puntos bajos. En este momento voy a cerrar la labor. Miren, voy a levantar y voy a hacer 5 puntos bajos en color verde. Van 2, van 3, 4 y 5. Como siempre, ya sabemos, el último punto no lo vamos a terminar en color verde, lo vamos a terminar en hebra de color negro. Y vamos a hacer 5 puntos. Ahora en color negro. Aprovechamos para ir jalando el color verde conforme vamos avanzando. Vamos a hacer 5 en color negro. Esto ya lo sabemos hacer, amigas. Como tenemos 20 puntos, entonces vamos a sacar estas 5 en color negro, otros 5 en color verde y otros 5 en color negro. Recuerden que aquí hicimos 20 puntos, entonces nos alcanza para hacer 5 en color verde, 5 en color negro, 5 en color verde y 5 en color negro. Aquí voy a hacer un cambio de color y voy a hacer hasta a completar los 20 puntos. Miren, aquí ya finalicé. Vamos a hacer ahora otra. Como vamos a trabajar ya en puro derecho, va a ser ya un poquito más fácil. Vamos a trabajar ahora otra vuelta en los colores que corresponden, en los mismos. 5 puntos en color verde, 5 en negro, 5 en verde y 5 en negro. Otra vuelta en los mismos colores con los que hemos venido trabajando hasta ahorita, amigas. Muy bien. Voy a realizar eso y regreso. Muy bien, miren, hice 3 veces lo mismo. Aquí pueden ver 3 vueltas, uno verde, uno negro y uno verde. Fueron 6 vueltas, ¿no? 6 vueltas y que no me corresponden a tres cambios de color diferentes. Lo que voy a hacer aquí al final, en toda esta vuelta, voy a trabajarla en puntos bajos. Toda esta vuelta en puntos bajos. Ya corté la hebra verde para perderla ahí. Ustedes, repito, vayan midiendo a su tanjiro para que si necesitan hacer una vuelta más, pueden hacerla dependiendo del gusto de ustedes, de que cómo les va quedando a ustedes su figura. Entonces, para mí ya esto ya nada más va a ser un detalle final, haciendo en todo el contorno un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, y de esta manera habremos finalizado el abrigo de tanjiro. Muy bien, vamos ahora a realizar el detalle que lleva tanjiro aquí en el calzado. Vean, miren, vamos a ensartar nuestra aguja lanera con hebra de color rojo y la vamos a introducir por la parte de atrás del piecito de tanjiro. Vean, es que aquí se ve raro porque lo volteé todo, pero vean, busquen el punto exacto atrás de la parte de atrás del piecito y por ahí van a introducir la aguja lanera ya ensartada con hebra de color café.
digo, perdón, de color rojo. Miren, aquí es atrás. Y la van a sacar en la parte, más o menos en medio de la parte interna del piecito. Jalan, jalan, jalan. Van a dejar una hebra suficiente para después hacer un nudo. Y lo que van a hacer ahora, ubicar la parte, exactamente la parte de enfrente de su piecito. Mire, vean aquí. Y van a hacer lo van a introducir, como están viendo, miren, así. Entra, 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 entra. Lo jalan y lo van a meter aquí, vean. Esto es para lograr el efecto que tiene Tanjiro en el calzado, que es como una especie de guarachito. Miren. Y ahora lo van a pasar del otro lado. Exactamente, traten de que quede lo más parecido al otro lado. Son como 2 vueltas de donde termina el color café, 2 vueltas hacia abajo, vean. Miren, quiero que vean cómo va a quedar. Entonces traten de ubicarlo a la misma altura. Les digo que son como 2 vueltecitas a la mitad de la piernita, pero ahora estamos en la parte externa de la piernita y lo sacamos hacia atrás. Ahí mismo donde entramos, por ahí vamos a salir. Ya hemos hecho esto en otras ocasiones, así es que así es como va a quedar, vean. Así va a quedar el calzado de Tanjiro. Aquí atrás simplemente van a hacer 2 nuditos. Fuertes, fuertes, fuertes. Bueno, fuertes sin deformar la parte de enfrente que hicimos, pero también lo suficientemente fuertes para que no se vayan a desatar después. Cortamos estas hebritas que están aquí y vamos a perder hacia adentro. Muy bien, lo único que nos resta es hacer los aretitos de Tanjiro. Vamos a cortar 2 tramos pequeños de fieltro de color negro y 2 pequeños de color blanco. El color negro va a ser de 1 centímetro de ancho por 2 centímetros y medio de largo. Y miren, de ancho 1 centímetro y de acá de arriba hacia abajo, aquí 1 centímetro y de acá 2 y medio. De ese tamaño vamos a cortar las piezas en negro y las piezas en blanco son de 8 milímetros de ancho por 2 de largo. Ahí vayan ustedes cortándolo poco a poquito hasta que logren el tamaño deseado. Yo los corté de ese tamaño. Repito, el blanco es de 8 milímetros por 2. Así los corté. Y van a pegar el blanco sobre el negro usando un poquitito de silicón debajo de la pieza de color blanco para que quede colocada, bien colocada a la pieza de color negro. Vamos a tomar miren, así nos va a quedar. Vamos a tomar nuestro plumón indeleble. Tendríamos que haber conseguido un plumón indeleble de color rojo y un plumón indeleble de color blanco, perdón, de color negro. Aquí los tengo yo aquí. Ya pegué aquí las piezas de color blanco a la pieza de color negro. Ya quedó lista. Deben de quedar esos espacios, un pequeño espacio arriba y un pequeño espacio abajo, Toman el plumón de color rojo y van a hacer un círculo de esta forma. Vayan haciéndolo pequeño y conforme ya vean que quedó bien, lo van haciendo un poquito más grande, lo marcan bien, traten de no mancharse sus manos. Miren, aquí ya quedó lo más parecido al anterior y simplemente ahora con el plumón en color negro vamos a hacer esta figura que tiene aquí. No he visto en su totalidad la serie, la verdad, ustedes ojalá pudieran explicarme esto. A mí me parece como un sol. Miren, lo más parecido a la figura anterior. Siempre les digo, traten de tener una imagen del personaje que estén realizando a la mano para que lo estén observando mientras lo realizan y no se les vaya los detalles y quede lo más parecido que sea posible. Según yo vi, tiene estas como rayitas. Y esto es lo que van a realizar, amigas.
Así es como van a quedar los aretitos de Tanjiro. Es fácil, es rápido y se hace, es un detalle importante que tenemos que realizar. Lo que van a hacer arriba, bueno, ahorita los vamos a colocar, amigas, no se preocupen. De una vez les digo, la espada no la realicé porque no logré que quedara rígida. Se cae, se voltea. Muy bien, miren, vamos a colocar, vamos a ensartar nuestra aguja lanera con hilo de color negro. Lo vamos a meter por acá, por un punto cerca del pelito donde se pueda perder. Y vamos a pasarlo en un punto que esté muy cerca de la oreja por la parte de atrás. Ahí viene la basura. Miren, vamos a pasar así por un punto detrás de la oreja donde no se vea demasiado. Digo, sí, pegadito, atrás de la oreja, pegadito, pegadito. Y lo vamos a atravesar así, al pobre Tanjiro le vamos a atravesar su orejita. ¿Ven? Más o menos ubicada por debajo de la oreja. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el arete. Traten de tomar, espérense un tiempo para que se seque bien y no se vayan a manchar sus manos con la tinta indeleble. Y lo van a pasar de atrás del arete hacia adelante y lo colocan donde va a ir. ¿Ven? Y ahora vamos a pasar de este lado, de atrás de la oreja, y luego lo vamos a sacar donde metimos la hebra inicialmente, donde metimos la aguja inicialmente. Allí quedó, amiga. Allí quedó, allí quedó. Ya nada más hacen aquí 2 nuditos, no los vayan a apretar demasiado para que el arete no vaya a perder esa caída bonita que tiene, lo suficiente para que no pierda esa caída bonita que tiene. Hagan 2 nudos y lo pierden hacia adentro. Ya lo hemos hecho muchas veces. Aquí está. Espero que les haya gustado este proyecto. Estamos ya en el último detalle final. Yo sé que a lo mejor el abrigo es un poco engorroso hacerlo, pero yo creo que el resultado final vale muchísimo, muchísimo la pena, amigas. Cuando somos muy fanáticas de algo, la verdad no nos importa. Y si ustedes lo hacen para venderlo, créanme que queda muy bonito Tanjiro y van a tener una muy buena ganancia. Nezuko les está quedando preciosa, me han mandado muchas fotos, les está quedando muy bonita. Pues miren, así quedó nuestro Tanjiro, amigas. Miren qué bonito, con sus aretitos, con todos los detalles tan bonitos que tiene. Vean sus manitas, todos los detalles de su ropa. Espero que les haya, dejen alargar, a separar un poco mi cámara para que lo vean mejor. La verdad es que quedó fantástico Tanjiro. Los bracitos no quedan tan levantados, pero con el abrigo se le paran así. Siempre hay detalles. Si quieren, por ejemplo, debajo de los bracitos pueden hacer unas 2 puntaditas del bracito hacia el cuerpo, y eso hará que los brazos caigan un poquito más. Si ustedes quieren hacer eso, les digo, una puntadita del brazo hacia el cuerpo, unas 2 puntaditas, y eso hará que los bracitos queden hacia abajo. Pues llegamos al final de un proyecto más. Espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo. Cualquier duda, comentario, sugerencia, vayan a Cometa Crochet en Facebook y tenemos sorpresas muy bonitas más adelante. Cuídense mucho.